Muy buenos días, hoy les voy a hablar del caso Escue Zapata versus Colombia y le voy a narrar los hechos que ocurrieron en ese entonces. Era el día 1 de febrero de 1988. Un informante indígena se dirigió al lugar en donde acampaba una sección del Ejército Nacional de Colombia en Loma Redonda, cerca del resguardo de Jambaló, departamento del Cauca, e informó que en casa de Vitoyó existían armas. Dicha sección era comandada por el cabo Roberto Camacho Riaño, perteneciente al pelotón de la contraguerrilla que estaba a mando del teniente Jorge Alberto Navarra Devia. Ese mismo día, en horas de la noche, el cabo Camacho Riaño comunicó al cabo Evero Espina Martínez que existía una orden del teniente Navarro Devia para realizar una operación de captura de un indígena que residía en el resguardo de Jambaló. En el desarrollo de la operación, los militares se dirigieron a la residencia del señor Germán Escue Zapata, ingresaron a la vivienda, registraron la misma y mientras le preguntaban dónde estaban las armas, lo calificaban de guerrillero y lo golpearon. Germán Escue se encontraba con el torso desnudo, descalzo y en pantaloneta cuando fue detenido. Los militares lo amarraron y lo sacaron de esa casa a golpes. Su madre, que estaba con él, se dirigió a la vivienda rápidamente de unos familiares, mientras que Germán Escue era llevado por los militares hacia las montañas. Después de haber caminado por un tiempo aproximado de 20 minutos, el cabo Camacho Riaño se retrasó unos metros atrás con Germán Escue Zapata, a quien golpeó en el estómago con la culata del fusil que portaba, haciendo que se doblegara. El señor Escue Zapata suplicó al cabo Camacho Riaño que no lo matara. Se le pidió que corriera, lo que la víctima contestó que no iba a hacerlo por temor a ser ejecutado. Pero el cabo retrocedió y le disparó varias veces causándole la muerte. Al siguiente día, su cadáver fue encontrado por sus familiares en el camino que de Vitoyó conduce a Loma Redonda, en un caserío ubicado en el resguardo Jambaló. La comisión sostuvo que el cuerpo del señor Escue Zapata mostraba signos de maltrato. Asimismo, alegó una falta debida de diligencia en la investigación de los hechos, así como una supuesta denegación de justicia. Al llegar al campamento, los soldados que presenciaron los hechos fueron orientados por sus superiores a decir que durante el traslado se había producido un hostigamiento con un grupo guerrillero y que Germán Escue había muerto en medio del fuego cruzado. La comisión señaló que Germán Escue Zapata era un cabildo gobernador del resguardo indígena de Jambaló, que se dedicaba a la agricultura al igual que los demás miembros de su comunidad, así como a la defensa del territorio indígena. La ejecución del señor Escue Zapata se inscribió dentro de un patrón supuestamente porque los militares habrían hurtado bienes de la vivienda familiar de la presunta víctima y de la tienda comunitaria, y porque se habría impedido al señor Escue Zapata continuar con el cargo que la comunidad le habría confiado conforme a sus propias tradiciones y formas de elección. Los hechos del presente caso ocurrieron en la vereda de Vitoyó, municipio de Jambaló, departamento del Cauca. Jambaló se encuentra ubicado en el nororiente de dicho departamento, en la jurisdicción del municipio del mismo nombre. Los nazas de Jambaló son una parte del pueblo país. Del análisis de esta prueba, la Corte observa que el tercer informe de la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en Colombia menciona más de 500 dirigentes indígenas que fueron asesinados en estos últimos 25 años por razones políticas. Conforme a la prueba aportada y a la confesión del Estado, la víctima fue golpeada por militares mientras era acusada de ser guerrillero y presionada a confesar dicha condición y la supuesta posesión de armas. Asimismo fue llevado hacia las montañas y momentos antes de su ejecución se le pidió que corriera, a lo que la víctima había contestado que no iba a hacerlo por temor a ser ejecutada, lo que en efecto ocurrió inmediatamente después. De ese modo, además de los maltratos físicos perpetrados mientras la víctima era detenida, esta también padeció el sufrimiento de caminar por algún tiempo sin saber su destino y el desenlace de la operación militar, intimidada por un grupo de militares armados y bajo el miedo de ser privados de su vida.
Asimismo, los familiares de la víctima señalaron que el cuerpo del señor Escué Zapata fue encontrado con signos de haber sido físicamente torturado, presentando fracturas en los miembros inferiores, golpes en todo el cuerpo y en el rostro destrozado. En contrario, el señor Victorino Mestizo Martínez, inspector de la policía que procedió al levantamiento del cadáver, afirmó la inexistencia de equimosis u otros signos de golpes en el cuerpo y afirmó que la víctima no aparentaba haber sido torturada y que tampoco estaba amarrada. Sobre tales hechos, la Corte nota que de las declaraciones de los familiares y de la víctima y del funcionario público señaladas en el párrafo anterior, así como la de algunos militares, se desprende que el señor Escué Zapata fue lesionado después de que éste fue conducido de su residencia hacia el lugar de su ejecución. El tipo de lesiones a la severidad de las mismas no se pueden tener como demostrados. Sin embargo, ante la comisión del estado de los hechos de este caso y la falta de una investigación adecuada al respecto, la Corte los tiene como hechos establecidos.